rojo. Bueno, está bien. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora que me estén viendo o escuchando. Voy a dar término a la plática anterior, porque debido a mi ignorancia en cuestiones tecnológicas, se me cortó y ya me faltaba muy poco. La calle del Rastro, después de que ya la urbanizaron, que le pusieron luz, le pusieron drenaje, le pusieron agua en todas las casas, la empedraron casi todas sus calles con esa piedra del río, de esa pequeña, algunas, dos, tres calles las adoquinaron, le cambiaron el nombre, más o menos en 1970, le cambiaron el nombre a Vicente García Torres, el nombre que tiene actualmente. Y se lo pusieron en honor a un escritor y periodista jalisciense que intervino en la guerra de Churubusco, en la batalla de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, cuando los gringos nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Y ya con eso doy por terminada lo relativo a la calle del Rastro. Ahora, en el próximo tema, voy a hablar sobre las personas que han escrito sobre Coyoacán. Y empezaré con el primer cronista que tuvo Coyoacán, que fue el mismísimo Hernán Cortés, Monroy, Pizarro y Altamirano, algo así se llamaba. Y se enamoró de esta tierra, se vino para acá porque cuando terminaron con la cultura azteca, hubo muchos muertos allá en la ciudad de Tenochtitlán, y como el asedio duró pues, varios meses, pues fíjense, enfermos de la cocolistli, que es la viruela, pedazos de cuerpos por todos lados, gusanos por todos lados, la peste de las aguas, en fin, era una cosa horrible aquí. Y él y sus hombres se fueron a Coyoacán. Hicieron lo que hacen todos los conquistadores, tiran los edificios o las pirámides del pueblo vencido y con esa misma piedra levantan sus casas. Y así lo hicieron en Coyoacán. Y desde aquí, en Coyoacán, pues la mera verdad, pues cualquiera se enamora desde ese entonces más, sobre todo por sus aguas. Había muchos manantiales en ese tiempo, la vegetación, árboles frutales, en fin, era un paraíso. Entonces, y además de que aquí en Coyoacán le sirvió a Cortés para pues, su centro de operaciones. De aquí le llegó, ya siendo el mero de la Nueva España, que le llega a su esposa. Su esposa lo habían obligado a casarse en Cuba con una sobrina de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba. Y lo obligaron porque se brincó las trancas y que no quería, pero lo amenazaron, entonces se tuvo que casar. Ya cuando se vino a México, pues que tardaría pues, mínimo unos dos o 3 años, la manda a llamar, ya viviendo él en Coyoacán. Y ya vino la señora, creo que era muy, lo que le llaman ahora tóxica, era alebrestada, según las fuentes bibliográficas, era muy atravesada, mandona, grosera, imperativa, en fin. Entonces, en una cena, en una reunión que tuvieron, empezó a gritonearle a él, empezó pues a faltarle respeto porque no se medía. Y se sentía apoyada, ¿verdad?, por sus parientes allá en Cuba. Entonces, dicen o cuentan que fueron a sus aposentos y como a la 1 de la mañana que empieza a gritar Cortés de que su esposa se sentía mal y ya cuando llegaron pues, a apoyarlo, ya dijeron no se puede hacer nada, ya está muerta. Que de mal de costado, salió la versión oficial de que murió de mal de costado, que se empezó a sentir mal y que se murió. Aunque por ahí las malas lenguas dijeron que traía muchas escoriaciones en el cuello, entonces le dio crán. Entonces fue el primer autoviudo de Coyoacán y yo creo que de la Nueva España. Y eso le sirvió. Luego, aquí en Coyoacán
mandó traer a los reyes de Tlacopan y al rey de Tenochtitlán, que ya le había tocado ya a Cuauhtémoc, y el de Tlacopan creo que se llamaba Tetlapanquetzal, y les quemó los pies aquí en Coyoacán para sacarles la sopa de dónde estaba el oro, y era lógico, ¿no? Dice, pues, si son los reyes deben saber a dónde están. Les quemó los pies y los dejó baldados. No se sabe, no se dice si encontraron oro o no encontraron oro, pero lo dejaron baldado. Entonces, como empezó a tener aquí ya en Coyoacán algún tipo de centro de operaciones, se iba a Huatulco, planeaba sus viajes para Acapulco, planeaba sus viajes para Colima, Manzanillo sobre todo, y en el último viaje se fue hasta Manzanillo, se fue al Pánuco a combatir a unos insurrectos, se fue a Veracruz a combatir a Pánfilo Narváez, que venía por órdenes de Diego Velázquez a combatirlo. En fin, que de aquí fue su centro de operaciones Coyoacán. Y de repente, lo que él le hizo a Diego Velázquez, de cierta manera lo traicionó, porque cuando se vino para acá, él dijo que no tenía nada que ver con Diego Velázquez, y que él fue el descubridor de América y que no venía en nombre de nadie más que de su rey. Entonces, mandó a sus principales soldados, Cortés mandó a sus principales soldados a investigar, a que descubrieran nuevas tierras, buscando el oro. Lo que ellos era el oro, era lo que los movía. Y mandó a Cristóbal de Olid a las Cibueras, le llamaban ese entonces, que ahora es la República de Honduras. Y se enteró que estaba haciendo lo mismo que le hicieron a él y no lo iba a permitir. Dice, yo les voy a ir a castigarlo yo. Pero se atreve a ir por la vía del terrestre, no como se fue Cristóbal de Olid, bordeando todo el Golfo de México. Y no, se quiso ir. Si de por sí hace 50 años era imposible cruzar esas tierras llenas de selvas, de millones de moscos, de pantanos llenos de cocodrilos y de caimanes, de animales salvajes. Las personas que estaban ahí se enteraron de cómo eran de salvajes y los dejaban a su suerte. Fue un infierno el viaje. Y no crean que había ADO, tenían que, o pangas, no, tenían que ideárselas entre los pantanos, y fueron, ya cuando llegaron muy diezmados, pero como les servía de estorbo los reyes que iba cargando, y dice que se me estaba pasando a mí, que antes de llevarse en ese viaje, se llevó a Cuauhtémoc y al rey de Tlacopan, porque tuvo miedo de que lo fueran a levantarle al pueblo mientras él estaba fuera. Él dejó a uno de sus primos a cargo del gobierno de aquí. No se llevó a todos los soldados, dejó aquí soldados para que resguardaran, ¿no? que pudieran. Pero entre ellos dejaron muchos enemigos que estaban enojados con él, porque Cortés les hizo la mala obra de que pues le robó al rey y le robó a ellos, y se quedó con la mayor parte de todo el oro que habían recogido. Entonces, sí quisieron vengarse de él, y le dice un sacerdote mexicano, no se lleve a nuestros señores, o sea, a Cuauhtémoc y al otro. Dice, no se los lleve porque ¿sabe qué? Si se los lleva todo lo que ha ganado, se va a venir abajo, su estrella va a empezar a declinar, va a empezar ni los suyos lo van a apreciar, déjelos. Dice, no, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso, me los llevo. Y ahí se los llevó y le sirvieron de estorbo, y ya cuando vio que no podían, más que tendría que distraer a 4 o 5 personas por cargar cada cuerpo en sus camillas, porque no podían caminar, los ahorcó a los dos. Ahí también es una historia de que lo encontraron en un lado y que lo encontraron en otro, y no sabe así cierta en dónde quedó. Entonces, la maldición empezó ya cuando regresaron, porque tardó el
viajecito a las Cibueras, pues cerca de 8 meses o más, y empezó a ver que ya cuando llegó, que se da cuenta que su poder ya no era tanto, ya habían mandado a las personas que se quedaron, porque pensaron que hasta ya se había muerto, fue mucho tiempo el que estuvo afuera, y le tuvo el tipo de acordarse, aunque nunca lo aceptó, la maldición que le echó el sacerdote de que su estrella iba a empezar a declinar. Le mataron a su pariente. Ya le habían hecho juicio de residencia. El juicio de residencia que le hicieron a Cortés la primera vez fue, pues como se tardó tanto, pues mandaron a personas a España, al rey, y el rey mandó que le hagan juicio de residencia, sobre todo porque dice que se había robado de su oro, ¿no? Entonces, pues él, que ya viendo que le hicieron su juicio de residencia y le dijeron, mató a su esposa, se robó su dinero, no le pagaba a sus trabajadores, en fin, quiso ir a España a exponer su caso, ¿no? Para que le devolvieran lo que él había descubierto. Ya hace su primer viaje a España. En el primer viaje todavía le dieron algún tipo de manga, lo recibió el rey y le dio el marquesado del Valle de Oaxaca, porque el marquesado del Valle de Oaxaca no creo que nada más era de allá en Oaxaca, llegaba hasta aquí, hasta el Valle de México, entre ellos Coyoacán, le tocó como exposiciones, Cuernavaca, y de aquí hasta Oaxaca se lo dio el rey. Pero ya al final ya no lo recibió, y ya como se regresó a España, porque él fue hasta Austria a ver a su rey, regresó a España y no, pues allá, el que triunfa en esta vida, no le salen enemigos por doquiera. Y no fue la excepción. Los encargados del reino en Castilla y Aragón, le empezaron a hacer la famosa política. Y no, ya no lo pelaron, y él viendo que ya no era nadie ahí, dice, pues me voy a donde soy alguien. Se regresa y se trae a su mamá a la Nueva España. Y después del viaje llega, no lo dejaron ya entrar a Tenochtitlán o a la Ciudad de México, que ya era la capital de la Nueva España. No lo dejaron entrar, y su mamá se enfermó en Texcoco y allá murió. Entonces él, pues ya enojado y molesto, pero temeroso, pues dice, ¿saben qué? Que voy a hacer un segundo viaje a España. Antes se fue un viaje al Golfo de Cortés, así se llamaba el Golfo de California. Entonces, pues duró también bastante tiempo ese viaje. Sí, ya cuando regresó y viendo que no era nadie ahí, dice, pues voy a arreglar mis asuntos a España. Llega a España y o a Castilla o Aragón, como se le llamaba entonces, y pues ya nadie lo pelaba. Todos se burlaban de él, no le dieron dinero, no le dieron ni para mantenerse allá, y a tal grado que decían que hasta tuvo que vender sus orinales, vasijas que se daban su cráneo, los de la realeza, porque él ya se creía de la realeza española, y más como cuando era el marqués del Valle de Oaxaca. Entonces, pues llegó, la desgracia empezó a caerle, todos se burlaron, todos lo repudiaban. Ya, como no tenía ya ni a dónde vivir ahí en Sevilla, se fue a un pueblo donde tenía unas amistades en Castillejas, y ahí murió en 1547. A la edad de 62 años murió, y él había dejado por escrito y de palabra que quería que sus restos quedaran en su villa Coyoacán. Nunca se le hizo, hasta la fecha. Pasó sus restos de Castillejas a un monasterio a Sevilla, a otro monasterio a Sevilla, a Puente de Palos, donde se surcaban para acá. Llegó a la nueva Veracruz, y a la antigua Veracruz, y a un monasterio, después a Texcoco, después sus restos pasaron a la capital aquí de la Nueva España,
y al Hospital de Jesús, que él había creado para los indígenas. Y de ahí lo pasaron a un monasterio franciscano y luego lo pasaron a una iglesia donde todavía están sus restos, ahí en la calle de 20 de noviembre y San Salvador. Ahí están todavía una plaquita pequeñita que aquí están los restos del conquistador Hernán Cortés, pero está así escondidas. Y no lo quisieron traer para Coyoacán porque iba a haber problemas, iba a haber a sacarles el odio que tenían los naturales a los peninsulares. Entonces, lo ocupó para ser el primer autoviudo, lo ocupó pues, como centro de operaciones y lo ocupó para ver que el karma le había caído después de haber matado a Cuauhtémoc. Entonces, para eso le sirvió, pero sí escribió muy, muy bonito sobre Coyoacán. Luego ocurrió una cosa bien curiosa. Uno de los frailes con los que pasó en Castillejas los últimos, le platicó, se puso a platicar con él y le platicaba las aventuras que había pasado a México. Y y yo creo que se las voy a dejar ahí porque se me va a cortar esto y para la otra plática les voy a seguir lo que siguió con personas que escribieron sobre Coyoacán.